la UCO no ha encontrado irregularidad ahí, pero bueno, esto lo pueden relanzar en cualquier momento, porque yo sí creo que hay una operación de golpe de Estado, un golpe de Estado político, judicial en este país. Yo creo que toda la historia esta que han montado de Leire está completamente exagerada. Leire, me refiero a esta activista, periodista, activista, sí, no sé cómo llamarla, sí. Que estaba vinculada al PSOE, que ya fue dada de baja en el PSOE, pero que ahora dicen que era ella y Santos Cerdán, sobre todo, la cabeza de una operación para desestabilizar a la justicia de este país. Es decir, que nos están vendiendo, yo creo que están muy bien armado esto, nos están vendiendo porque algunos lo van a creer, nos están vendiendo de que el PSOE ha creado una kitchen, pero la kitchen tenía... bueno, pues están ahí los acusados, los ha visto todo el mundo. La kitchen no era en cloacas, la kitchen es el ministro del Interior de Rajoy, el señor Fernández Díaz, el secretario de Estado de Seguridad, el número 2, el señor Paco Martínez, y luego el director adjunto operativo, el número 3 de la policía, Eugenio Pino, y después todos los altos comisarios, aparte de Villarejo, Olivera, en fin, García Castaño, Ángel que le ha dado un ictus. Eso no es cloacas, eso no es una chica como Leire que se va manejando por ahí, o incluso Santos Cerdán, no tiene nada que ver, pero algunos han comprado esta teoría de que esto es la kitchen, la cloaca, pero es que es un error llamar a la kitchen cloaca, porque es la planta noble en todo caso del Ministerio del Interior y de la Policía. Pero bueno, quiero decir que esta operación que ya hemos visto en las últimas horas, es una operación que en mi opinión está impulsada por la UCO. Derribo, como dice el gobierno, y que no está viendo casualidades. ¿Cómo lo ves? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Como bien sabes, pienso de manera convergente con esa idea. Yo estoy escribiendo un libro sobre el golpe de Estado, sobre el desarrollo de un golpe de Estado en España, con independencia de que caiga o no el gobierno. La idea es que el gobierno llegue hecho jirones a las elecciones generales, y eso está siendo ejecutado a rajatabla. La creación de la kitchencita es uno de los ejemplos. Le llamo kitchencita porque cualquiera que crea que el ministro del Interior, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, de la Policía, y el secretario de Estado y los altos comisarios, estos que forman la planta noble del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, que equipare esto con lo que hacía Leire, Díez y Santos Cerdán, de verdad me causa risa. Pero bueno, están dispuestos a crear esa kitchencita. Bueno, lo cierto, Ernesto, hasta Salvador Illaoy, el presidente de la Generalitat, exministro, pasa por ser uno de los moderados del PSOE, ha dicho que no es casualidad lo que se está viviendo. Mira lo que ha dicho hoy Illa. Ser socialista no es ser ingenuo. Respetamos y respeto la justicia, pero sé distinguir una casualidad de lo que no es una casualidad. Y sé distinguir una coincidencia de lo que no es una coincidencia. Marta, ¿quería decir algo? Sí, Marta, sí. Ernesto, Marta. Hola, Ernesto. Yo no le quito un ápice, me parece gravísimo el caso Kitchen, desde los aparatos del Estado intentando esta operación. No me parece. Sí, pero la pregunta es, ¿hay una operación de ritmo? La pregunta, nada es casualidad, dicen ellos. Tú dices kitchencita. A mí me parece, con todo el presunto delante, que sería muy grave que desde el aparato, como dice el juez Pedraz en su auto, que desde el aparato del PSOE, que no nos olvidemos que sobre los partidos el 80% se financian con dinero público, se montara esta kitchencita para torpedear informaciones que pudieran afectar investigaciones. A mí eso también me parece grave. Ernesto. Hay una coincidencia entre el método de instruir del Santi Pedraz, el juez que lleva adelante esta investigación, y José Luis Calama. Santi Pedraz debería demostrar, creo yo, cuáles son los procesos judiciales que han sido torpedeados. Como el juez Calama tiene que demostrar en qué consistió el tráfico, el poderío de Zapatero para conseguir que le dieran a Plus Ultra 53 millones. Ni el juez Calama lo aporta como indicio, no digo como prueba, ni el juez Santi Pedraz lo aporta en este caso. ¿Cuáles son? Y yo tengo indicios, tengo
más que indicios, tengo una prueba de que Leticia de la Hoz no ofreció a Carmen Pano, a la facturera presunta estafadora en múltiples procedimientos de IVA de las gasolinas, no ofreció pagarle 50.000 euros para que callara sobre los presuntos 90.000 euros que, dice ella, llevó a Ferraz, a la sede del PP en Madrid, del PSOE en Madrid, y que no se acuerda ella a quién se los entregó. Esa Leticia Ortiz tiene pruebas y las va a sacar tan pronto el Colegio de Abogados de Madrid levante la confidencialidad que ella ha pedido que quede anulada en su relación con Carmen Pano. Per tant, seria qui hauria donat l'ordre de salvar Sánchez, entenem, Ernesto? Hombre, vamos a ver, yo creo que realmente es una kitchen de chicha y nabo. ¿Usted cree que esto se puede equiparar el ministro del Interior, el número 2 de la Dirección Adjunta Operativa, el secretario de Estado de Seguridad, los altos comisarios Olivera, Villarejo, García Castaño? Eso es una organización, indudablemente. Son los que están en la planta noble del Ministerio del Interior y son los que pueden, ya vamos a escuchar algunos audios que me ha preparado Anabel, sí, y Mónica, que sí, son interesantes, pero que estos tíos, que son una, en fin, iba a decir una palabra despectiva, pero bueno, que son una panda que se reúnen ahí para ver qué pueden contrarrestar de la acción judicial. En fin, yo creo que a la UCO ha organizado un buen pifostio muy controlado. Yo creo que esto es un plato recalentado. Creo que esto salió hace un año y creo que ahora, a la luz de la Kitchen, del juicio de la Kitchen y todo lo que se ha visto, a alguien se le ha ocurrido la brillante idea de decir: esta es la Kitchen del PSOE. Ahora, cuando lees el auto, que está lleno de detalles y es muy largo, dice, bueno, a ver, ¿qué procedimientos judiciales desestabilizaron? ¿No? Esa sería la pregunta. Sí. Pues ahí no aparece ninguno. En què es va influir, no? Seria la pregunta. Com es va influir i en què es va influir? Claro, es lo mismo que en el caso de Zapatero. Se han creado una trama y entonces preguntas, Zapatero, en su condición de expresidente del gobierno, ¿qué relación tenía con la persona o las personas que conseguían el préstamo de 53 millones a Plus Ultra? Pues eso no viene en el auto del juez Calama. Pues aquí, 3/4 de lo mismo. Entonces ahí sí hay una cosa que yo sí puedo aportar. Dicen que se intentó pagar 50.000 euros a Carmen Pano, que es una empresaria que es una presunta estafadora que está en 1000 causas de hidrocarburos, porque es una facturera en realidad, que su hija fue la novia de Aldama mucho tiempo y ella ha trabajado con Aldama en temas de gasolinas y evasión de IVA, y está imputada en causas en la Audiencia de Madrid, en distintos tribunales, y que están pendientes de juzgar, y también está imputada en hidrocarburos, esa causa donde está Aldama y que son un fraude de 210 millones de euros, y tal. Y esta mujer, pues, va difundiendo y fue testigo en el juicio del Supremo que ella llevó 90.000 euros en 2 partes, 45.000 cada una, a Ferraz, la sede del PSOE. Y que ella llegó allí en la recepción, dijo su nombre, le dijeron que la estaban esperando, subió a una planta, ¿sí?, vio una persona y le entregó 45.000 euros una vez y volvió otra vez y le entregó otros 45.000 euros. Pase usted por aquí, no aquí es donde se hacen los pagos, ¿no? No recuerda quién se lo dio. Bueno, le cuento esta milonga porque esta historia de los pagos empieza en un bufete de Madrid donde está la abogada Leticia de la Hoz. Esto empieza el año pasado, en el año 2025. Carmen Pano se va al bufete y entrevista a Leticia de la Hoz y a un socio del bufete. Y les cuenta una historia sobre hidrocarburos que enseguida ven que realmente tenía un tufo completamente corrupto. Y entonces ella dice, bueno, y hay algo más.
y es que yo llevé 90.000 euros al PSOE y lo voy a denunciar. Entonces ellos empiezan a preguntar, los dos, bueno, ¿cómo fue? ¿Qué día fue? Fueron al PSOE. Bueno, da una serie de argumentos completamente inconsistentes. No sabe si fue por el garaje, no se sabe si fue por el frente. Primero dice que fue por el garaje, dice fue, luego no sabe a quién se lo entregó, luego dice que en realidad, bueno, fue una tercera vez porque resulta que de los 45.000 euros, 45.000 eran 35.000 y entonces después tuvo que volver a llevar al PSOE 10.000 euros más porque en lugar de ser 90.000 eran 80.000. Bueno, esto también lo dijo en el juicio, ¿no? Que fue incluso una tercera vez. Entonces, lo que tenemos aquí es toda una argumentación inconsistente que se ha guiado además en la prensa y que además en esa reunión con Leticia de la Hoz termina muy mal. Termina muy mal porque ellos la echan, sí. La echan del despacho. Un segundito que... Sí. No passa res, perquè sentíem com una petita interferència, no sabia si era... Sí, ya está. Ja està, perfecte. Digue, Entonces, Ernesto. entonces la echan del despacho. Y yo creo que tienen una prueba total de lo que ocurrió. No voy a ser más específico, pero yo he hablado varias veces este mes, a comienzo de mes, con Leticia Ortiz, donde ella, digamos, ella también es la abogada da la circunstancia de Koldo García Izaguirre, ¿no? Es la que le defendió en el juicio y todos podéis verla en los vídeos. Pues yo hablé varias veces con ella en relación a un libro que estoy escribiendo sobre lo que yo llamo el golpe de Estado que se está gestando en España. Sí. Ella me contó la historia de Carmen Pano, porque yo le pregunté y digo, ¿qué es esto de los 45.000, los segundos 45.000? Dice que esa es la historia que se gestó en aquellos días del 2025, en marzo del 2025, cuando ella vino al despacho y nos quiso colar la historia y tal. Entonces, sé, a partir de esas conversaciones con Leticia de la Hoz, que ellos... habida cuenta de que ya sabían que ella era una presunta estafadora y que estaba en distintos casos de IVA, porque ellos también se ocupan del tema de hidrocarburos y de los temas de la evasión del IVA a través de la venta de gasolina, ¿vale? Entonces, ellos se cubrieron y tienen todas las pruebas para demostrar de que es falso, que ellos intentaran ofrecerle 50.000 euros para que Carmen Pano no dijera que... había llevado al PSOE 90.000 euros en 2 tacadas, en realidad al final en 3. Ellas tienen todas las pruebas. Entonces aquí el problema es que es el siguiente. El juez Pedraz lo compra todo. Compra este argumento y cita a Leticia de la Hoz, no la imputa, pero dice que la trama de Leire hace que Leticia de la Hoz le ofrezca a Carmen Pano 50.000 por no cantar. Ahora bien, yo le pregunté a Leticia de la Hoz sobre Leire. Dice, oye, Ernesto, te puedo asegurar, y lo puedo probar, porque tengo un WhatsApp, de que yo no conocía a Leire Díez. Yo no conocía a Leire Díez hasta una fecha donde ella me llamó, y eso es después de los hechos. Por lo tanto, todo esto es filfa. Y ella tiene todo... para demostrarlo. Problema, ella ha pedido al Colegio de Abogados de Madrid que le levanten la confidencialidad porque Carmen Pano, la empresaria esta, había ido a su despacho originalmente en relación a ese tema que yo le comenté antes, en relación a un negocio de IVA, de hidrocarburos, sí, y tal. Entonces, desde ese punto de vista, el motivo, el pretexto con el cual Pano fue allí al despacho no era el de los 90.000 euros para llevar al PSOE. Era un altre. Por lo tanto, ella necesita que el Colegio de Abogados, y supongo que el Colegio de Abogados se lo dará, le levante el secreto de confidencialidad para que ella se pueda defender. Pues me parece la tinta del calamar, francamente. Me parece la tinta del calamar, que están intentando por todos los medios implicar a todo el mundo que tenga que ver con el PSOE y su órbita. Yo
francamente, no me creo esto de Leire. Creo que Leire pudo haber estado conspirando con Santos Cerdán. Puede haber estado conspirando, eso no lo niego. Eso me parece... pero que de ahí se hiciera una kitchencita para desestabilizar la justicia. Pero ¿dónde está la desestabilización de la justicia? Eso ya se tiene que haber producido. ¿Y dónde se vio eso? ¿Dónde se vio? Por unas entrevistas que ella tuvo. Y que esas personas pues acudieron a la justicia, como fue el ex fiscal de Estampa, o el ex fiscal Grinda, el fiscal Grinda, perdón, que está escondido en algún lugar de Bolivia, donde lo han exiliado de la Fiscalía Anticorrupción, por una serie de problemas que él tenía de naturaleza, digamos, presuntamente delictiva. Entonces, yo no veo, francamente, creo que han vestido un muñeco, creo que al hilo de Kitchen, que ha tenido una cierta repercusión el juicio por estar Fernández Díaz allí, no mucha, pero ha tenido una repercusión. Han dicho, hombre, esto también son las cloacas. La diferencia, como le decía, es que esto de Kitchen no son cloacas. Y me gustaría comentarle sobre Fernández Díaz. Sí, ara li anava a preguntar. L'exministre de l'Interior ha estat avui el segon a declarar i només ha respost les preguntes del seu advocat i, evidentment, s'ha desmarcat absolutament de tot, que entenc que era el que era previsible. Claro, era previsible, pero para entender a Jorge Fernández Díaz tenemos una serie de indicios para saber cómo él actuaba como ministro del Interior. Aquí un poco la idea es, yo como ministro del Interior, yo a esas cosas no bajaba, ¿de acuerdo? Eso era demasiado el detalle. No s'embrutava les mans. Exactamente. Entonces, como tenemos algunos indicios, eso nos permite comprender que lo que dice es falso. Cosa que está en su derecho, porque él tiene que defenderse, y él, por supuesto, no tiene por qué declarar contra sí mismo. Pero es falso que no bajara los detalles, es falso que se enterase de Kitchen. A mí me da igual si sabía el nombre o no sabía el nombre. Lo que sabía es que no había una operación para quitarle a Bárcenas lo que temía el Partido Popular, y en especial María Dolores Cospedal, que era la secretaria general del PP, y Rajoy, temían, y Arenas, que Bárcenas tuviera material comprometedor, grabaciones con él, grabaciones con el propio Arenas, y por lo tanto que se monte una operación desde el más alto nivel. ¿Cuáles son esos indicios? Por ejemplo, tenemos una grabación del 2012 para ver los detalles. En el año 2012, diciembre del 2012, a través de Jorge Moragas, que era el director de gabinete de Rajoy en la Moncloa, montan, y antiguo compañero de pupitre de Vicky Álvarez, que había sido un ligue de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, pues lo que hacen es llevan a Vicky Álvarez a declarar primero ante la policía en Canillas. La Comisaría General de Información la va a buscar el propiamente Villarejo al AVE, a la estación de Atocha del AVE. Va él personalmente y la lleva a la Comisaría General de Información y luego la llevan a la Audiencia Nacional. Entonces, ¿quiénes supervisan esta operación? En primer lugar, el ministro del Interior. Y tenemos una conversación del año 2012, del año de diciembre del 2012, antes de que declare Vicky Álvarez ante el juez Rus, donde hay una conversación entre el señor Eugenio Pino, director adjunto operativo, el señor Villarejo y el propio ministro. Y eso ocurre el 16 de diciembre, si no me equivoco, de 2012. Son 1 hora y 7 minutos. 1 hora y 7 minutos 2012. El señor ministro del Interior dice claramente en esa conversación, le pregunta por Vicky Álvarez a Villarejo, ¿cómo está? Le dice qué pasa con eso, dice que está bien, que él ha hablado esa mañana con él, esto es un poquito antes de la declaración, es decir, unos días antes, que ha hablado con ella y ella tiene ánimo y tal, y bla, 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 y a continuación, el ministro del Interior, Fernández Díaz, le dice, esta conversación no ha existido. Y Villarejo dice, por supuesto, esta conversación, repite, no ha existido. El ministro no sabe nada. El ministro no sabe nada. Juraré bajo tortura
que esta conversación no ha existido. ¿La podemos escuchar? I tant, ara la podem escoltar. Entonces, la información, esta conversación no ha existido. No ha existido, por supuesto. No ha existido. ¿Está claro? El ministro no sabe nada del tema. No sabe nada, eso... Y estamos en caballeros, por tanto, y servidores del Estado. ¿Está claro? El ministro no sabe nada. Yo no he hablado nada, nunca. El ministro no sabe nada. Está claro, ¿verdad? Y digo eso porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Está claro, pero no me estos términos. Está claro, ¿verdad? Por eso yo negaré incluso bajo tortura. No ha existido. S'entén perfectament, Ernesto. Se entiende, ¿no? Sí, sí. Es decir, él habla primero en primera persona. Digo, en tercera persona. El ministro no sabe nada, el ministro... Y luego ya al final dice, negaré bajo tortura en primera persona. Sí, sí. Cambia la primera persona. Es impresionante, ¿no? Él dice que nunca habló con Villarejo. Esto es, como le digo, 16 de diciembre del 2012, es una grabación que dura 1 y 7 minutos. Y esto es antes de que declare Vicky Álvarez, en preparación de todo el comienzo, la punta del ovillo, Marc, de la Operación Cataluña, que es la declaración de Vicky Álvarez, primero en Canillas, en la Comisaría General de Información, Villarejo la lleva allí, y luego la planta ante el juez Rus de la Audiencia Nacional. Fíjese, es tan sospechoso lo que hacían, que el juez Rus no se lo creyó, y no quiso abrir una causa, y lo puentearon. El juez Pablo Rus estaba a cargo en ese momento de esta operación por el caso Pujol. Y entonces, se niega y lo puentean. Pero esto tiene que ver con lo que yo quería decirle, que el ministro está en los detalles. Están los detalles. Y claro, yo digo, si dice que va a negar bajo tortura, ¿por qué no lo va a negar ante un tribunal donde no se le tortura y tiene derecho a no decir verdad? Muy sencillo. Chicos, lo pongo sobre la mesa. Si yo digo que bajo tortura no lo voy a negar, sí. Oye, yo en un tribunal, no tengo ninguna tortura. En un tribunal con un vaso de agua no lo va a negar. Exacto. Entonces, este es tal. Pero además tenemos el testimonio, digamos, las grabaciones, que él tuvo con un viejo conocido nuestro, Daniel de Alfonso, el ex juez que era director de la Oficina Antifraude. Y eso tuvo lugar en octubre del 2014, en el despacho del ministro del Interior, donde Daniel de Alfonso va a colaborar con él en la guerra sucia contra los dirigentes independentistas, y hablan de Junqueras y hablan de cómo la pueden montar. Y ahí Fernández Díaz le aclara y le da la importancia que tiene esa conversación, donde le dice que se lo va a comentar al presidente de gobierno, es decir, a Rajoy. Y esto también lo podemos escuchar. Investigando cosas de Esquerra. Son muy débiles, esa es la verdad, ministro. Son de cespa. Y, joder, no acabamos de... Tenemos 4 adjudicaciones, pero al hermano de Oriol Junqueras... Y 11 en el límite de la prevaricación, por lo menos. Y 11 en el límite de la prevaricación. Vamos, al pobre... Digo pobre porque es amigo mío, mira. Entonces, el presidente del gobierno sabe que yo no contribuyo. Me parece bien, pero es lógico, es una relación de gobierno, si quieres. Pero vamos a tratar el presidente del gobierno, es un hombre discreto como los haya. Un hombre discreto, al límite de la prevaricación. Pero dice el presidente de gobierno, lo sabe, ¿lo habéis escuchado, compañero? Sí. El presidente de gobierno, ni siquiera dice el presidente del gobierno lo sabe. Entonces, resulta que este hombre, Fernández Díaz, no sabía nada de Kitchen. Claro, él no se descendía a los detalles. Pero ¿y entonces cómo le manda un WhatsApp al número 2, señor Paco Martínez, que ha aportado a la instrucción y que ha sido motivo, digamos, de atención del juicio, donde le preguntaba precisamente por uno de los agentes convertido, el chofer de Luis Bárcenas, convertido en espía? ¿Cómo le pregunta eso?
si no sabes los detalles. Crec que ha quedat... Sí, no, anava a dir, crec que ha quedat demostrat que sí que sabia els detalls. I sí que baixava els detalls, Ernesto. Sí, yo creo que ha quedat Yo creo que son pruebas abrumadoras, ¿no? De que Fernández Díaz era un personaje que, hombre, era responsable de lo que hacía. Pero además hay otro hecho también muy importante, y es que en el juicio de Kitchen, la declaración de Rajoy, en mi opinión, quiso reconocerles a Fernández Díaz y a Paco Martínez el trabajo que habían hecho, porque él dijo, en un momento determinado, a preguntas de la defensa, de una de las defensas, no sé si de Fernández Díaz o de Paco Martínez, que sí había habido una operación, pero que esa operación, él no la llamaba Kitchen, por supuesto, pero que esa operación había sido para buscar dinero y los testaferros de Bárcenas, que es la misma tesis que están diciendo ahora, que dice Fernández Díaz y que ha dicho esta mañana Paco Martínez, que hubo una operación, pero era una operación para buscar fondos. Pero hombre, ¿qué operación para...? Ustedes creen que están hablando con gente ignorante. Oye, yo he escrito 3 libros. El caso Bárcenas, Queríamos tanto a Luis, y el caso Villarejo. Y lo que queda claro es que la colaboración de Suiza fue fundamental para encontrar los 48,2 millones de euros de Bárcenas y los otros 20 y tantos millones de Paco Correa por colaboración con la justicia española. Entonces, ¿qué testaferro? Todos los testaferros están ahí. Si se mandó toda la información. Entonces se están inventando una historia de que sí, que había una operación, y además al margen del juez. Fíjese que el juez estaba investigando, hacía las comisiones rogatorias, obtenía los datos de Suiza, y ellos también estaban investigando. Ellos lo que trataban de hacer es coger los pendrives donde creían que había grabaciones entre Luis Bárcenas y Rajoy, porque en ese momento Rajoy acababa de completar el primer año de gobierno y le quedaban otros 3. Imagínense si en ese momento estalla eso. Se acaba la legislatura, vuela la legislatura. Entonces, nos hacen comulgar con rueda de molino. La pasta, los 48,2 millones, estaban en los bancos suizos y de eso dio cuenta la justicia suiza. Y es notable cómo se supo eso, porque se supo como producto del azar, porque Bárcenas hizo se fue a esquiar, creo que se fue a esquiar, no sé si a Canadá o Alaska, y pidió en el banco suizo donde tenía el dinero a la persona que le llevaba la cuenta, le pidió una visa, elevar el valor de la visa que tenía con ellos, y pidió una visa de 25.000 euros. Como él es una persona en calidad de senador, entonces todavía era senador en el año 2010, todavía no había renunciado, era una persona expuesta políticamente, un PEP se llama, en todas las organizaciones de inteligencia del mundo. Sí. Estos personajes están sujetos a investigación bancaria. Entonces la policía suiza pidió investigar, y allí, a través de los 25.000 euros de esa visa, llegó a las cuentas bancarias de Bárcenas y llegó a descubrir que había llegado su capital a 48,2 millones de euros. Ahora, después del año 2010, eso bajó porque vino la crisis de la bolsa y él tenía todo el dinero, una gran parte del dinero invertido en bolsa, y por lo menos perdió casi la mitad. I se quedó en 20 milions, aproximadament. De vegades, com la casualitat, no?, dona pas a grans escàndols. Ernesto, estem molt... Però ara mateix cap dels socis de govern vol donar suport a aquesta moció de censura. Jo no sé si alguns d'aquests socis en algun moment es plantaran. O vostè creu que això no passarà, com ens deia, fins al 2027? És a dir, creu que se li retiraran els suports? Dependerá de la magnitud de las informaciones que conozcamos de los procedimientos judiciales. És que Hortasun ha dit que les explicacions d'ahir del president espanyol van ser insuficients. És a dir, aquí no només parla el que és l'oposició pura i dura. Claro, pero bueno, dependerá digamos, el cuadro es muy claro. Va a haber una condena de David Sánchez, no tengo ninguna duda. El tribunal es el tribunal de la audiencia de Badajoz, que está jugado, porque es el tribunal que ya ha resuelto algunos recursos y por lo tanto ya se le ve sesgo. Se le ha recusado, hoy se ha rechazado la recusación, como se había rechazado antes, por el Tribunal Superior de Justicia de Badajoz.
Pero es decir, yo apuesto a que le condenan, probablemente desde luego no a prevaricación, porque él no puede ser prevaricador, él ha sido en todo caso beneficiario de la decisión, él no es funcionario y por lo tanto no decidió sobre su designación, por lo tanto lo de prevaricación es un delito que no se le aplica a él, se aplicará a otros, pero no a él. Pero entonces lo que tenemos es la finalización de alguna manera de la tramitación por parte del juez, que están pendientes recursos en la sección 23 de la Audiencia de Madrid, de la causa de Begoña Gómez, por malversación, tráfico de influencias. Eso será el 9 de junio, que es una audiencia, y como le digo yo, creo que van a retirarle el pasaporte. Después viene el tema de Zapatero. Yo creo que también a Zapatero le van a retirar el pasaporte el día 17. Esa será la medida cautelar. Zapatero es 17-18 de juny, efectivamente. Eso es. Entonces, lo que me dice usted es... si es quedarà sense suports, això és el que li preguntava. Sí. Yo creo que si no aparecen elementos sobre financiación irregular, que teóricamente yo no veo financiación irregular en el PSOE, el caso está en el juzgado 2 de la Audiencia Nacional, se refiere a los pagos en metálicos, recibieron toda una cantidad de facturas enorme hasta ahora. Este tema, el asunto de Leire, Santos Cerdán y las maniobras de alguna manera para neutralizar a la justicia, esto se está instruyendo en el juzgado 2 de Madrid, en un juzgado ordinario, un juzgado de instrucción de Madrid, y lo instruye un juez, el juez Arturo Samarriego. Este juez está llevando adelante una instrucción muy profesional, muy poco ruidosa, y además se ha negado a determinadas medidas que le pedían las acusaciones, entre ellas el PP, en la acusación popular, que es, por ejemplo, en la entrada y registro en domicilios como el del antiguo dirigente del Partido Popular de Andalucía, Gaspar Sarrías. ¿De acuerdo? Se ha negado. Y además se han negado otras diligencias parecidas propuestas por el PP como acusación popular en esa causa, en el 2 de Madrid. Entonces ahora han hecho una cosa que me parece a mí tan obvia para los iniciados, que es dar un rodeo y ir a la Audiencia Nacional, donde había una causa que la tenía el juez Pedraz dedicada al tema de la SEPI y determinadas facturas que habría pagado la SEPI a Leire Díez, esta activista que decían que era la fontanera de Cerdán, y que está también imputada en el número 2 de Samarriego. Entonces han dado la vuelta y han dicho, no, esta es una operación global para desestabilizar a la justicia. Y lo que pedimos es el registro en la entrada, en Ferraz. No es un registro, entrada y registro tradicional, donde entras y se llevan todos. Exacte. Sino que van con una serie de preguntas i de temes específics que les interessen. Sí, perquè les imatges habituals del que és doncs, aquestes entrades, no? D'aquestes, com podríem dir, investigacions, no? Quan es fan aquests escorcolls, sempre es veuen un munt de caixes, un munt de cotxes, ordinadors i tal, que entran i sortint, i en aquest cas no va ser així. No es va veure res. No es va veure res. Recordem que s'investiga aquesta suposada trama de corrupció per desestabilitzar, com deia l'Ernesto, qualsevol procediment judicial o policial que pogués afectar els interessos dels socialistes, però vostè diu que d'una manera molt selectiva. Sí, no es una entrada y registro. En las modalidades de entrada y registro hay una que es la de requerimiento. Es decir, tú pides una serie de datos concretos, ¿no? Te los pueden responder y por lo tanto no vas a la sede. Tú pides una serie de datos y no te los responden. Entonces mandas una comisión judicial. En este caso ha mandado a la UCO, el juez, porque la iniciativa es de la UCO. Entonces van allí con una serie de preguntas y una serie de temas concretos que quieren que les presenten. Y eso es lo que hace que, además, entre otras cosas, el procedimiento fuera muy largo, porque la gente que estaba allí no sabía cómo contestarle las preguntas. Yo he hablado con algunos. No sabían. ¿Quines preguntes els hi feien? Por ejemplo, el señor tal fue contratado por quién.
Bueno, pues no lo sabían. Porque todo eso además tiene que ver con la imputación de Santos Cerdán. Y Santos Cerdán ya no está allí. Entonces, muchas de las preguntas, ¿y quién ordenó estos pagos? Es que no sabían responderlas. Entonces, se han llevado documentos que le han pedido y que estaban a disposición, que les pudieron extraer, de ordenador, correos y todo eso específico, eso se lo han llevado. Pero eso ha sido muy trabajoso porque muchas de las preguntas que ellos hacían, la gente que estaba allí no las conocía, no podía responderlas. Es decir, yo digo que llamen a Santos Cerdán a declarar y que le pregunten a él, que teóricamente no dicen es el jefe, sino que es el superior. El superior Gota o Calvario. Sí. Se encuentra a una distancia de unos 600 metros desde la antigua Fortaleza Antonia, que es el punto de partida tradicional, hasta la iglesia de Santo Sepulcro en Jerusalén, en la ciudad vieja. Yo creo que tenemos más de 600 metros hasta el Calvario en la legislatura. Creo que lo que ha dicho el presidente del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, el señor Aitor Esteban, és simplemente... Ha dit que ha donat que s'hauria de donar la legislatura per acabada. Exacto, en el año 2026. Bueno, quien dice 2026 también dice primeros meses del 2027, ¿no? Quiero decir que Aitor Esteban se ha agarrado del 26 porque yo creo que está jugando electoralmente a que habrá elecciones en la comunidad autónoma vasca y él no quiere aparecer de alguna manera atado al gobierno de Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo no quiere tampoco pavimentar el terreno para la entrada de un gobierno PP-Vox, porque tiene una dura batalla con Bildu. Bildu está muy fuerte en los municipios. Bildu puede hacer el sorpaso en las próximas elecciones de la Comunidad Autónoma Vasca. Y entonces Aitor Esteban tiene que navegar con cuidado. No puede que su posición a favor de que se convoquen elecciones, porque, fíjese, Marc, sí. Él dice, el interés general demanda elecciones. Exacto. Entonces, y el interés general no demandan, si demandan elecciones, el apoyo a una moción de censura para conseguir elecciones, porque él puede perfectamente coincidir en una moción de censura, digamos, con la exigencia de que el ganador de esa moción de censura, la coalición de partidos que la ganen, convoquen elecciones. Esa podría ser una exigencia. Sin embargo, no. Él no da ese paso. Él viene a decir que el interés general demanda elecciones, pero que él no quiere conseguirlas a través de una moción de censura con Feijóo y el PP. Es decir, que está en una posición ambigua. Yo deduzco de eso que efectivamente tiene que cuidar a su electorado. Su electorado no vería bien en el País Vasco que él abra el camino a un gobierno de PP-Vox en la Moncloa. Entonces, bueno, pues un poco esa es mi visión. Pero yo creo que el monte Golgota está más lejos de los 600 metros en España, digamos, lo que sería el Calvario de Pedro Sánchez está mucho más lejos de los 600 metros y pienso que Sánchez va a resistir. Va a resistir a pesar del esfuerzo de una parte de la derecha española y de la derecha judicial de tumbarle cuanto antes. Quan vostè diu resistir, què s'imagina? 2027? ¿Acaba la legislatura? Sí. En algún momento del 2027 en función, en fin, de la evolución de la situación. Pero yo creo que él ya cuenta con que el hermano va a ser condenado. El juicio ha empezado hoy, se ha aplazado hasta el lunes. Cuenta con que va a ser condenado. Cuenta con que el 9 de junio probablemente el juez Juan Carlos Peinado en la vista que va a haber va a aprobar ciertas medidas cautelares, por ejemplo retirada de pasaporte, que lo pedirán las acusaciones populares que están apersonadas allí. Cuenta con que la sentencia del Tribunal Supremo del caso
Ábalos Koldo García Aldama que va a salir en los próximos días, va a ser una sentencia condenatoria, eso no hay ninguna duda que va a ser condenatoria. Lo que hay que ver es cuáles son las piruetas que hace el Tribunal Supremo respecto de las mascarillas, porque en las mascarillas se ha hablado muy poco en ese juicio. Se ha hablado sobre todo de las amigas de Ábalos y en particular de Jessica Rodríguez. Yo creo que la sentencia va a adoptar a Jessica Rodríguez como un elemento muy importante, según me dicen, y creo que Jessica Rodríguez va a tener un desarrollo en la sentencia significativo, en el sentido de que es un enchufe, pero no solo es un enchufe, porque ella no va, y creo, puedo equivocarme, Marc, que van a tener en cuenta implícitamente el caso de David Sánchez. Fíjese lo que le digo. Caray. Es decir, va a ser una sentencia sobre Jessica Rodríguez, una mujer que es enchufada por decisión del ministro en un puesto de trabajo al que ni siquiera va, ni siquiera ficha por lo que le pagan. Sí, sí. Y entonces ahí están apuntando a todo lo que es el juicio de David Sánchez, en el sentido de que una de las no se le juzga por eso, pero uno de los argumentos de las acusaciones populares es que él no iba a trabajar, lo cual no está acreditado. Si em permet,